Bienvenidos. Hoy queremos darle un gran saludo a todos los amigos televidentes que nos están viendo y sintonizando en el canal Extra Plus, a toda esa audiencia que siempre está fiel viendo el programa Construyendo Matrimonio Firme en Cristo Jesús. Hoy estamos en un programa donde habemos mujeres que edifican su casa, habemos mujeres servidoras del Señor que venimos a darle aquí la honra y la gloria al Señor por lo que ha hecho en cada una de nuestras vidas, en nuestros matrimonios y en nuestros hogares. Y antes de presentar a nuestras compañeras que están aquí, nuestras panelistas, queremos darle un saludo muy especial a, primeramente, usted que está ahí, ¿verdad? Fiel sintonizando el programa, a cada una de esas guerreras mujeres que están en los grupos de oración a nivel de toda Nicaragua, en Managua, en Estelí, en León, en Masaya, Carazo, esos hombres guerreros también que están parados en la brecha luchando por sus matrimonios, a cada uno de los coordinadores, a don Luis, doña Aura Rosa, que son los líderes del ministerio. Le damos un gran abrazo y un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos que están siempre ahí parados en la brecha y intercediendo por sus familias. Y quiero darle las bienvenidas también, ¿verdad?, aquí a estas preciosas flores del Señor, princesas de Dios. Tenemos a Soledad, tenemos a Angelita y tenemos a Miriam. Bienvenidas, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bien, gracias a Dios. Pues estamos contentas de estar aquí, ¿verdad? En un programa que es especial solo para mujeres sabias, ¿verdad? Que gracias a Dios hemos tenido la gran dicha de conocer a nuestro Señor Jesucristo y pedirle esa sabiduría para poder ponerla en práctica y actuar como mujeres sabias. Soledad, un saludito. Bueno, pues un saludo a todos los grupos de oración, a las personas que están en los posencuentros, y desde ya deseándole una feliz Navidad. Estamos en una época muy linda, una época que es de compartir, una época de reflexión, y creemos que este espacio en el que hoy Dios nos está permitiendo llegar a sus hogares, un tiempo que Dios planificó que usted lo viera. Si usted está viendo este programa y está viendo por Facebook o lo está viendo por la televisión, tenga la plena seguridad que Dios tiene una palabra para usted. Y es una palabra que usted la tiene que pedirle a Él que le enseñe a identificarla, qué es lo que Dios le quiere dar en este mensaje. Hoy estamos cuatro mujeres que no fuimos sabias en un inicio, ¿verdad? Cuatro mujeres que hemos tomado decisiones para poder cambiar nuestro estilo de vida, poder rescatar nuestra familia. Y hoy queremos comenzarles a platicarle a ustedes cómo hemos sido nosotras antes de Cristo, con Cristo, y cuáles han sido esos grandes beneficios que usted como televidente o como la señora de su casa puede llevar a su hogar, modificando ciertas cosas. Y lo más importante es cambiando la visión de quién es Cristo Jesús en su vida. Así es. Y con ese tema, ¿verdad?, que traemos hoy de la mujer sabia que edifica su casa, está en Proverbios 14:1 para que lo busque en su Biblia, ¿verdad?, o en su Biblia que tiene en su celular, que dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus propias manos la destruye. Y hoy queremos hablarle primeramente, ¿verdad?, para aquellas mujeres que nos están viendo, que se sienten identificadas en un momento cuando fuimos nosotras mujeres imprudentes, necias, no fuimos sabias, ¿verdad? Pero como el Señor vino y nos dio a través de su Espíritu Santo esa guianza para poder edificar con sabiduría nuestros hogares. Entonces le invitamos que se quede con nosotros y que veamos ahorita los testimonios de cada una de nosotras. Y no sé, pues Miriam, si nos quiere comentar de parte de su vivencia personal, ¿cómo fue ese antes del Señor? ¿Cómo fue esa mujer antes de conocer al Señor en su hogar? Bueno, gracias por darme la oportunidad de estar aquí en el programa. La verdad es que cuando yo inicié, yo no era nada sabia, era una mujer necia, en lo cual donde yo me casé a los 16 años con mi esposo tenía 23 años, era una niña prácticamente, no sabía qué era el matrimonio. En el transcurso del tiempo, era como que yo me casé con mi suegra y no con mi esposo.
Más bien yo tomaba las decisiones con mi suegra. En ese tiempo, como era una niña, fui creciendo y fui adaptándome con mi suegra porque yo venía de una familia matriarcada, donde las mujeres eran las que mandaban, donde las mujeres teníamos una responsabilidad, más de que yo era una niña autosuficiente, que eso lo descubrí cuando ya entré al ministerio. Entonces era tan autosuficiente que para mí, mi esposo, si él no podía hacer algo, yo lo hacía. Si mi esposo no podía hacer alguna cosa, yo era la que decidía y era la que comenzaba a hacer las cosas. Así yo me casé con mi esposo, tuvimos 14 años cuando venimos aquí al ministerio. Ya este año vamos a cumplir 24 años de casado, para la gloria y honra de Dios. Wow. Y 8 años, mejor dicho, en restauración. Porque Dios ha sido tan bueno. En ese tiempo yo era tan mandona, mis hijos era la que decidía todo, mis hijos me obedecían a mí, a mi esposo nada. Su papá estaba nulo completamente, Marvin estaba nulo. Y fue así que yo vine al ministerio, mandona, respondona. Yo era una mujer que no me quedaba callada, era una que si vos me decías algo, yo te lo decía, pues todavía, como dicen, te lo agregaba y te daba como un respaldo que decía, no, es que esto y esto y esto. Pero gracias a Dios, pues hoy esta mujer que era así tan mandona, tan respondona, tan malcriada y era bien imprudente, hoy pues gracias a Dios, Dios me ha dado la oportunidad de ser una mujer diferente. Al principio con mi esposo, cuando venimos aquí al ministerio, yo estaba adulterando. Así fue que yo vine al ministerio, yo era la que estaba adulterando y con él, mi esposo se paró en la brecha del Señor, donde mi esposo era el que buscó primero al Señor. Es más, era tan rebelde que yo le decía a mi esposo, no, anda vos a la iglesia, algún día te voy a acompañar. Y miren, aquí estoy, ustedes saben que yo le sirvo al Señor con mucho amor y ahí estoy con él. Y yo le decía, sí, algún día. Mis palabras pues tuvieron, realmente como dice la palabra de uno, tiene poder, porque escrito está. Y luego yo era tan rebelde que Marvin me llevaba a la iglesia, me llevaba al Santísimo, le decía, no, ándate vos sos el que necesitas, yo no necesito. Y cuando llegamos al Teresiano, la primera vez que era en la capillita, me acuerdo una vez, yo le dije a Marvin, llegué, ay no, este ministerio, esto del Teresiano, yo veo que solo viene gente light, toda, y yo me sentía, como estaba en el pecado, no quería realmente la rebeldía mía, no quería realmente buscar al Señor. Y así fue que yo vine aquí al ministerio con una rebeldía completamente, donde realmente era una mujer muy mandona, era una mujer autosuficiente, donde si yo lo podía hacer, yo lo hago. Pero si para no molestar a mi esposo, yo lo hacía. Porque era tan así que Dios me reveló que era tan autosuficiente y orgullosa a la vez. Y eso es a veces lo que nos pasa muchas veces, que somos tan orgullosas y somos que nos creemos que la sabemos toda. Y Dios me botó todo ese esquema de una manera muy especial. No sé pues cómo decirle, cuando yo vine aquí al ministerio, estaba tan de esa manera, con todos esos esquemas, y como dice, traía un certificado de divorcio ya como me dijeron, espiritual. Y mi esposo, pues, él se empezó a luchar, empezó a orar, empezó a ser obediente, en lo cual yo no era obediente al principio. Y él lo que escuchaba en las charlas del Teresiano, me llegaban un poco, pero a la vez seguía siempre en rebeldía. Y mi esposo no, fue bien obediente y decía, me acuerdo que una vez don Luis Enrique le dijo en la charla, hombres, mujeres, oren, doblen rodillas. Y mi esposo doblaba rodillas. Y yo no, yo siempre estaba en esa rebeldía donde yo me iba y dejaba a mi hija, donde yo llevaba el dinero y dejaba a mi hija sola, donde yo la dejaba, se enfermaba, nuestra niña pequeña, tenemos 3 hijos, pero mi niña tenía 4 años en ese tiempo. Y la llevábamos y ella estaba enferma de asma y a la gloria de Dios ella está sana, ella no padece de asma.
Y Miriancita, yo me acuerdo que un día se nos enfermó una crisis de asma y yo me fui un fin de semana. Entonces esa era la mujer necia, la mujer rebelde que estaba destruyendo su casa completamente. No tenía realmente no estaba siendo sabia. Esa es la mujer rebelde que estaba destruyendo lo que ya Dios me había dado, un matrimonio, una casa, una destrucción. Y así fue que yo vine aquí en el ministerio. Y dijiste, me llama la atención dos cosas, que venís de una familia de matriarcado y venís a una casa, asumo también de matriarcado, porque dijiste que tu suegra te adoptó y te comenzó a enseñar, ¿verdad? Y por lo que veo, o sea, quedó aislado Marvin. Sí. Y lo otro que tal vez ahí nos puedes decir que para vos fue fácil entonces llegar al matrimonio y sigo en las mismas. No hubo ahí, como quien dice, un freno, porque usualmente tenemos problemas con nuestra suegra, ¿verdad? La mayoría de la familia o las mujeres tienen choque, pero vos te sentiste identificada con tu suegra, asumo, por lo que nos comentaste. Sí, yo no tuve ningún obstáculo, porque realmente, como mi esposo es hijo único, entonces yo con mi suegra, ella miraba que yo era emprendedora, que yo era pilas puestas, entonces ella pues tranquila, ella como que tenía un apoyo. Y como mi esposo él hacía las cosas, pero a la vez que lo mandaran, porque él también fue criado por medio de su abuelito, y mi suegra fue es una mujer que es trabajadora también. Y ella se apoyó en mí y yo me apoyé en ella. Entonces eso se me facilitó de lo más tranquilo. Yo entré a la casa y es como que estaba en mi vida normal de mi casa a la casa con mi suegra y mi esposo. Te dieron la autoridad. Me dieron la autoridad. Era tanto que mi suegra era todo, ella me decía, Miriam, hacemos tal cosa. Cuando nacieron nuestros hijos, Marvincito y Phoebe eran los dos primeros, los mayores, porque los tuve seguidos. Y después cuando ella siempre me apoyó, y ella me dijo, tenés que estudiar. Y mi esposo no me dijo estudiar, no. Por ella yo seguí estudiando, por ella saqué mi carrera técnico en contabilidad y por ella continué en mis estudios. Entonces ella fue como mi apoyo. Y para mí, pues en ese momento era como que estaba normal. No, mi esposo era mi esposo, pero a la vez no tenía el apoyo que yo esperaba. Un esposo que me amara, que me cuidara, que me protegiera, no lo tuve en ese momento. Sí me amaba, yo sé que me ama mucho mi esposo, si no estuviera aquí. Claro. Y sí, fue de esa manera que yo llegué al hogar con mi esposo y mi suegra. Tanto así de que cuando el estudio de mis hijos, los primeros estudios de mis hijos, los preescolares, mi suegra y yo lo decidimos. Y mi esposo no, pues él solo acataba, se sometía a lo que nosotros decíamos. Y él estaba sometido en lo que nosotros decíamos. Más bien era el sometido, que en vez de ser yo la sometida. Él recibía órdenes. Él recibía órdenes y se cumplía. Sí. ¿Y qué hizo que tuvieras, verdad? Porque Marvin yo lo veo y un pan de es un melcocha. ¿Y qué hizo en ese momento, verdad? En tu corazón que había, por así decirlo, de justificación, porque uno lo que busca cuando no estamos en los caminos del Señor, siempre tenemos una respuesta a nuestras conductas. Entonces, ¿qué había en tu corazón que te orilló, aparte de que venías de una familia de matriarcado, de llevar el sombrero, pero de buscar una relación fuera? Cuando yo en esta relación fuera, así un día me preguntó mi esposo que qué había visto yo en esto, y fue de que él era emprendedor y que él fue algo como que lo que no tenía mi esposo, él lo tenía. Pero sin embargo, que claro, es una mentira y es una necesidad que toda mujer necesita realmente, en sentirse amada, protegida por el esposo. Y luego, pues, el enemigo, como dice en Juan 10:10, que viene a robar, a matar y a destruir completamente, mas yo vengo a dar vida en abundancia, dice Jesús.
Y en esto mi esposo, cuando no estaba haciendo su función de esposo, de estar siempre él atento, porque estaba en la comodidad de que desde niño a él siempre lo trataron, lo mimaban. Es más, me acuerdo de que estando en uno de los posencuentros, Dios me reveló que había en mi corazón, porque era lo que estaba y lo que me había orillado. Tenía envidia de mi esposo, porque mi esposo es un hombre tan, así como vos decís, si es tierno de corazón. Mi esposo tiene un corazón tan tierno, él es tan especial. Yo digo que es mi Moisés, porque él fue el que me libertó de Egipto. Y mi esposo, a él lo cuidaba. Me acuerdo que estábamos, cuando teníamos unos 6 años, 7 años de casado, le salió una oportunidad de trabajo a él a Nueva Guinea. Y él dice, no, tenía que consultarle a todos sus tíos, porque siempre la familia ha sido de él, todo, porque han cuidado a mi suegra es asmática, es enfermosa. Y entonces su familia la ha cuidado a ella, sus hermanos, su papá. Y cuando a mi esposo le sale ese trabajo, ir a trabajar a Nueva Guinea, me acuerdo de que le dijeron, llaman a su tío de Estados Unidos, y él dice, no, ¿cómo va a ir el gordo a trabajar tan largo? Pero después, años después, la Miriam sí podía ir a trabajar en encuesta, andaba en todos los departamentos. Entonces eso fue como que para mí un resentimiento. Y fue algo que yo me di cuenta, aparte de resentimiento, envidia hacia mi esposo, cómo lo cuidaba. Pero la Miriam sí podía ir a trabajar en encuesta. La Miriam sí podía andar en el sol, en el agua. Y entonces yo dije, bueno, está bien. Cuando Dios me trae esto y me lo revela, yo dije, gracias Señor, porque era esto lo que me hacía de que yo no miraba a mi esposo, que lo pudiera admirar. Hoy sí lo admiro. Mi esposo es, así como decir, tiene un corazón tan especial, y por eso te digo que es mi Moisés, que me libertó de Egipto, si no, no estuviera yo aquí. Y sin embargo, hoy pues esa Miriam rebelde que Dios ha venido transformando, donde esta Miriam empezó caminando un poquito en el ministerio y luego volvía a fallar. Y entonces esa era la Miriam rebelde que realmente estaba. Había una rebeldía en mí. Claro. Y esa rebeldía es un espíritu inmundo. Hasta que nosotros no entramos a la intimidad con el Señor y encontrarnos con Él, realmente no nos podemos dar cuenta qué es lo que nos hace ser rebelde y ser así, necia, realmente. Claro, y qué bonito, que Dios te bendiga, ¿verdad?, por sacar eso a la luz y compartirlo, porque cuántas mujeres y hombres que están ahí viéndonos han tenido una experiencia similar a la tuya. Yo he tenido de repente momentos en que también he sentido envidia, y envidia de mi esposo porque ha crecido y tiene buenos puestos, y a veces nosotros como dicen, lo tapamos o no lo reconocemos. Y a veces si nosotros dejamos fluir esa emoción en nuestro corazón, viene esas piedras de tropiezo en nuestro actuar y en nuestra intimidad como pareja, en el hogar. Y quiero mencionar un texto bíblico, ¿verdad? Porque dice en Jeremías 17:9 que engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Por eso nos dice la palabra de Dios que guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y si nosotros no guardamos nuestro corazón de estas emociones, ¿verdad?, vienen este tipo de acciones de rebeldía, ¿verdad? Nos vamos a quedar ahí para escuchar pronto, ¿verdad?, el testimonio de nuestras hermanas Angelita y Soledad, y les pedimos a usted que por favor no se mueva del lugar en el que se encuentra sentadito. Espérenos, que ya regresamos. Gracias, amigo televidente, por quedarse con nosotros y estar ahí nuevamente sintonizando su programa Construyendo Matrimonios Firmes en Cristo. Y bueno, pues ahora queremos escuchar un poco del testimonio de Angelita. Escuchamos algo precioso, ¿verdad? Una revelación del Espíritu Santo que le trajo el Señor a Miriam, y queremos escuchar cómo fue esa Angelita imprudente, como que no fue esa mujer sabia. Buenas noches.
Pues sí, la verdad es que antes de llegar a los pies de Cristo no hemos sido mujeres sabias, ¿verdad? Todas hemos tenido nuestras rebeldías, nuestras malas actitudes y que hemos tenido que pedirle la dirección al Señor, ¿verdad? Para ir haciendo el cambio en nuestra vida. Yo recuerdo, ¿verdad?, de que cuando me casé era súper chavala también. Doña Miriam me ganó en un año. Yo me casé de 17, ella se casó de 16. Entonces, bueno, la cosa es que cuando yo me casé sentía que era una chavala súper inexperta, porque yo ahora veo a mi hijo que tiene 17 años y es un niño. Entonces digo yo, qué barbaridad, cómo me casé a esa edad. Pero bueno, la cosa es que con toda esa, digamos, esa inmadurez, pues era súper rebelde, tenía rebeldía y el matrimonio, es decir, no lo llevábamos de la manera en que se debía llevar desde el inicio, porque mi esposo era, el comportamiento de él era casado soltero, o sea que estaba casado pero él tenía la misma actitud como cuando era joven, pues cuando era soltero. Entonces se iba a tomar, se iba de parranda con sus amigos, fumaba, tenía muchos vicios. Entonces eso fue dañando el matrimonio y obviamente que fue dañando también mi actitud, porque cuando yo era chavala pues era súper pasiva, sencilla, tolerante, pero después a medida que él se iba comportando de esa manera, mi actitud se iba volviendo un carácter bien terrible, intolerante, todo me molestaba y entonces ya la situación se fue volviendo complicada, ¿verdad? Nosotros duramos en esa situación como 21 años antes de venir a los pies de Cristo aquí al ministerio. Estuvimos viviendo esa vida de un matrimonio, digamos, mal vivido, 21 años, de pleitos, de iras, de contiendas, de enojos. No nos llevábamos bien para nada. Entonces, pero le digo a mi esposo, yo no me explico por qué estuvimos 21 años. Pero ahora andando en los caminos del Señor, pues todo tiene su propósito, ¿verdad? Su explicación. Porque digo yo, el Señor tenía el propósito de traernos aquí a este ministerio, ¿verdad? Para que pudiéramos reconstruir nuestro matrimonio, porque la verdad es que yo no me explico cómo le aguanté tanto a Rodolfo. Y él a mí dice, pues, aunque yo creo que él no me aguantó mucho. Cuando venimos al ministerio, yo era súper rebelde y no quería saber nada de las cosas del Señor, porque yo me creía la buena, la que yo no tenía ningún problema y que el que estaba lleno de problemas a resolver era Rodolfo. Entonces digo yo, ¿por qué tengo que andarme sacrificando tanto yo cuando o sea, es él el que se tiene que sacrificar, porque yo no tomo, no fumo, no bebo, no salgo a la calle? Entonces, porque yo me dedicaba de mi trabajo a cuidar a los niños y casi no salía. Entonces decía yo soy súper buena gente, decía yo. No tengo, o sea, ¿por qué tengo que sacrificarme tanto? Porque andar en las cosas del Señor yo lo miraba un sacrificio difícil, pues, de hacer. Y entonces, pero de repente digo yo, pues ni modo, voy a tener que apoyarlo porque no quiero que mis hijos se queden sin padre. Voy a tener que ir, pues. Entonces, la cosa es que nos invitaron al ministerio y llegamos súper mal, como dice Miriam, ya con una carta de divorcio hecha solo de firmarla ya. Porque había problemas de nosotros, mi esposo empezó a adulterar. Y después, como yo quería que se fuera de la casa, también adulteré. Y cuando él se dio cuenta, eso fue una bomba que explotó. Y la situación se volvió peor. Era una situación insoportable en la casa. No se soportaba, nuestros hijos estaban tristes. Cuando nos miraban entrar, más bien se iban para el cuarto, no querían saber nada del papá. Y entonces vivían una vida bien terrible en esa situación de conflicto. Entonces ahí fue donde yo decidí pedirle el divorcio a Rodolfo,
porque digo yo quiero que mis hijos se críen en un ambiente más sano. Y mientras esté Rodolfo aquí, el problema iba a estar. Porque yo pensaba y definitivamente daba por hecho de que el problema era Rodolfo. ¿Ves? Entonces así fue que llegamos al ministerio con toda esa situación, y hasta que conocimos a Cristo nos hemos venido dando cuenta de muchas cosas, ¿verdad? Yo la verdad es que no quería nada con Dios, pero Rodolfo era el más, él fue el que buscó al Señor primero, pero después yo, gracias a Dios, pues mi corazón se fue abriendo también, y el Señor fue entrando en mi vida poco a poco. Sí, y luego pues en la vida de nuestros hijos, a través del ministerio nosotros hemos logrado, ¿verdad?, con la ayuda del Señor, reconstruir nuestro matrimonio. Ahora estamos, gracias a Dios, pues problemas siempre tenemos, pero ya con la ayuda de Dios es más fácil resolverlo, y nuestros hijos viven en un ambiente tranquilo y en paz ahora en nuestro hogar. Y mencionabas, hemos visto, miren, la mujer insensata, ¿verdad? Orgullosa, peleonera, rebelde, mandona. Algo que se me escape, Soledad. Algo que se me escape. Infiel también, ¿verdad? Infiel, estamos hablando de infidelidad. Entonces, aquí como dice Angelita, yo pensaba que no tenía nada, que el problema era mi esposo. Y yo creo que de las cuatro que estamos aquí, yo la verdad es que también levanto la mano, porque yo también decía, el problema es mi esposo, porque él es el que no me escucha, porque él me deja la carga a mí, porque igual yo no ando en adulterio, yo no salgo, si salgo es con él. Entonces en tu caso vos no fumabas, no tomabas, pero no solamente eso destruye el matrimonio. No solamente el tener un vicio de alcohol o de cigarro, salir con los amigos, es otros detalles, la comunicación, eso que decía Miriam, ese abrazo, esa protección que requerimos de nuestro esposo. Entonces hay muchas cosas, y que si vos no lo recibís, Sí. no podés dar algo que no tenés. Sí, yo lo que sentía que me faltaba en aquellos tiempos era seguridad, porque yo sentía que mi esposo no me daba seguridad en ningún sentido, ni económica ni emocionalmente. Y espiritualmente, pues obviamente que los dos andábamos perdidos, entonces no teníamos ningún tipo de seguridad. Yo no la sentía, pues, y nuestros hijos tampoco. Entonces, eso me hacía falta a mí. Y yo decía, necesito esa seguridad y esa paz. Yo luché por mi paz porque sentía que todo a mi alrededor era guerra. Y yo le dije a Rodolfo, necesito que me deje en paz. Y lo corrí varias veces de la casa, pero él no se fue. Yo sentía de que si él estaba ahí, la paz se terminaba en mi casa, pero no había entendido de que la paz no es él que me la iba a dar, sino que era nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno le abre el corazón a nuestro Señor y el Espíritu Santo entra a nosotros, es que vamos a tener paz. Mientras tanto podemos hacer cualquier cosa, pero la paz no la logramos. Sí. Y Soledad, ¿qué nos cuentas? Contanos. ¿Cómo fue esa soledad? Bueno, siempre he sido una persona enérgica, una persona hasta cierto punto controladora. He ido cambiando, obviamente, ¿verdad? En la medida que Dios me ha revelado muchos aspectos que tenía que cambiar. Mi situación, a la diferencia de las chicas, fue un poco distinta. Este es mi segundo matrimonio. Vengo de un divorcio, fue una época muy dura en mi vida, el divorcio. Para cualquier televidente que esté pensando en esa opción de vida, tiene que valorarlo muy bien. Hay muchas cosas que uno cree que va a estar mejor, pero en realidad es una etapa muy, muy dura, tanto para uno como para la otra persona, como para los hijos cuando hay hijos. Y en mi caso tenía un hijo, me divorcié, tenía 21 años con un niño, terminando mi carrera, con un corazón amargado, porque sufrí mucho en esta relación, en el tema del divorcio. Peleé la custodia de mi hijo sin tener muchos recursos económicos, y eso fue en mí creando un resentimiento hacia los hombres. Entonces yo decía, bueno,
si me vuelvo a encontrar a alguien, pues me voy a casar, pero yo no voy a permitir que nadie me quiera poner la bota. Vengo de un matriarcado, vengo de una mujer que es mi madre, que la amo mucho, que me enseñó que tenía que estudiar, que tenía que ser independiente, que siempre tenía que tener mi dinero, ahorrar, me enseñó muchas cosas, pero también no me enseñó algunas cosas, porque obviamente, como dijimos, no puede dar uno lo que no tiene, y ella no me enseñó, por ejemplo, a que luchara por una familia, a que diera todo por lograr un consenso, en perdonar inclusive faltas. Entonces esa parte, pues obviamente, fue algo que faltó en mi crecimiento. Vengo y me encuentro con Luis Andrés, que es mi esposo, 7 años después de que mi hijo, del divorcio, que mi hijo ya tiene 7 años, y obviamente yo ya tengo un buen trabajo, tengo platita en mano, y no me iba a dejar someter por nada, ¿verdad? Entonces me encuentro con él y nuestro matrimonio es un milagro de Dios, lo decimos, porque nosotros tuvimos un noviazgo apenas de 3 meses. Después de 3 meses nace un nuevo hijo que se llama Luis Andrés también, y que si ustedes me preguntan en qué momento dije que me iba a casar, cómo nos casamos, no les puedo decir porque fue algo tan rápido que decidimos casarnos, estábamos ilusionados, nació nuestro hijo, gracias a Dios, bien, pero ¿qué pasó? No nos conocíamos. En 3 meses no vas a conocer a nadie. Y fue ahí donde comenzó en la convivencia los roces, saber quién es la persona con la que dormís, saber cuáles son realmente los valores que tiene y cuál es la forma de ver la vida. Ninguno de los dos conocía de Dios al 100%, sí creía yo en Él y sabía que existía porque siempre estuvo conmigo en cada momento duro, sin embargo no lo miraba como hoy lo veo, o cuando se me presentó de la manera que realmente es, que es como nuestro papá, como nuestro cuidador, como nuestro salvador. Conocimos de este ministerio y obviamente estábamos mal. Soy una persona que quería, mejor dicho, las cosas rápido, hablarme rápido, no me atrases. Y mi esposo es una persona muy pausada, una persona que él te explica, y él pues había intolerancia, lo contrario totalmente. Y era el tema de la intolerancia en el tema de la comunicación, porque yo quería que las cosas fluyeran de una manera rápido y él era más pausado en hacer las cosas. Ese punto era crucial para él porque él se sentía incomprendido, se sentía no amado, y para mí, al ver que había muchas cosas que no recibía de él, pues yo también me sentía como incómoda, ¿verdad? Con el tema de mi esposo. Nos conocemos del ministerio, ninguno de los dos tenía la intención de conocerlo. Fue otro milagro, nos invitaron a un evento que no sabíamos que era un retiro, y llegamos de manera sorpresiva, descubrimos, y me dice Luis, nos vamos, me dice, porque aquí estamos en un evento que no sabíamos que íbamos a venir. Entonces le digo, si Dios quiere que estemos aquí, es con un propósito, sin conocer de Él, y decidimos quedarnos, nos enamoramos del ministerio, nos enamoramos de lo de la palabra, reconocimos en nosotros que había muchas cosas, y ambos a la vez decidimos iniciar este camino. Renunciamos a muchas cosas. Hoy, dentro de un par de meses, vamos a tener 8 años de no ingerir licor. Mi esposo fumaba, dejó de fumar. Hicimos muchos cambios radicales en nuestras vidas, por los cuales fuimos juzgados muchas veces por la familia, por amigos, por el entorno, porque los cambios fueron muy bruscos, que era el tema de las decisiones que habíamos conversado, ¿verdad? De que las decisiones que uno logra tomar van a ser los pilares o las bases de lo que vas a construir en el futuro. Mi esposo me confesó una infidelidad. Obviamente no estaba yo tan abierta en ese momento de perdonarlo, sin embargo, yo recibí una palabra, y era que toda la vida yo anhelé en el fondo de mi corazón ser una buena persona, y anhelé en el fondo de mi corazón tener una familia. Y valoré mucho, sopesé un error de mi esposo que dolía, porque duele una infidelidad, no lo voy a minimizar, pero también valoré todos los beneficios que podrían ocurrir si realmente mi esposo le entregaba la vida a Cristo y que yo tomara las decisiones correctas.
que fuera esa mujer sabia que hoy estamos hablando. Pero ustedes me preguntarán, ¿qué es una mujer sabia? En Proverbios 31 habla de la mujer sabia. Proverbios 31 habla de esa mujer que está pendiente de su casa, que trabaja, que es emprendedora, que es una mujer que es admirada por su esposo, que es admirada por sus hijos, que realmente su servicio que tiene a Dios en su corazón, que anhela obedecerlo, que anhela no fallarle, y que cuando le falla, porque todos fallamos, porque somos pecadores y somos humanos, se arrepiente inmediatamente y le pide a Dios que le dé su misericordia y revierta la situación. Es duro, sí es duro, pero tiene un precio positivo, porque lo que uno siembra, uno va a cosechar. Y fue una etapa de mi vida donde yo siempre he sido como reflexiva y me gusta ganar, me gusta obtener los resultados que yo quiero. Pero cuando yo comprendí que la vida espiritual no era igual a la vida secular, en cuanto a lo que uno considera ganar, a lo que uno considera ser exitoso, como por ejemplo uno dice, si alguien me hace un mal, yo voy a desquitarme. O por último, que era lo que yo hacía, ok, no te hago nada, pero para mí no existí. Te moriste en este momento. Pero manda a Dios a que nosotros perdonemos, a que nos acerquemos a esa persona y que le digamos que la perdonamos. Es difícil, sí, pero hay una bendición tras de eso, que es que uno está obedeciendo la palabra de Dios. Y la obediencia tiene frutos, porque creo que es lo que Dios anhela de nosotros. En algún momento, en una prédica que escuché, para mí fue una prédica que cambió mi vida totalmente, que era la visión que Dios tenía de mí. Dios tenía una visión de ser yo su hija, y que como hija yo iba a estar siempre custodiada y cuidada de Él. Para mí esa parte fue un cambio de vida, un cambio porque dije, ok, si soy la hija de Dios, tengo derecho y Él me va a amar con mis imperfecciones, y de mis imperfecciones Él va a querer que yo las cambie. Entonces Él me va a perdonar, y esa parte yo no la lograba entender antes. Entonces desde ahí comenzó pues un cambio en mi vida. Vamos a irnos a una segunda pausa. Le pedimos que no se mueva de sus asientos, que vamos a venir ahora con la parte de cómo es una mujer sabia. Quédese con nosotros. Gracias, amigos televidentes, por quedarse con nosotros y en este programa de Construyendo Matrimonio Firme en Cristo Jesús, donde estamos mujeres sabias que edifican su casa. Amén. Y que hemos visto, ¿verdad?, en el largo del programa, en el transcurso del programa, cómo hemos sido cada una imprudentes, insabias, ¿verdad?, siendo orgullosas, siendo intolerantes, peleando, adulterio. Vos dijiste una palabra que ahorita se me escapa, ¿verdad?, que anulando, simplemente como no le interesaba meterse en lo que le estaba pidiendo que hiciera conmigo, pues yo lo hago. Autosuficiente, dijo Miriam. Entonces, ¿qué podemos esperar de tener hogares, verdad, que no conocen de Cristo con este tipo de actitudes? Y aquí quiero mencionarle un versículo que cuando lo estaba dando su testimonio Angelita, el Señor lo puso en mi corazón, que dice Proverbios 17, ¿verdad? Proverbios 17, versículo 1 y 2, dice: mejor comer pan duro, donde reina la paz, que vivir en una casa llena de banquetes donde hay peleas. Imagínense, es mejor comer, yo no sé, pero cuando yo he comido pan duro, cuando le doy el mordisco inmediatamente lo dejo. O sea, ¿cómo puede ser mejor comer pan duro que comer un banquete? Porque no se disfruta, no hay paz en nuestros hogares, no hay sosiego. Y ahí es donde quiero mencionarles qué es lo que trae la sabiduría de la mujer al edificar su casa, siendo sabia con esa sabiduría del Espíritu Santo, siendo obediente, como mencionaba en Proverbios 31:10 en adelante, que hay una descripción de lo que pide el Señor para nosotras las mujeres, la descripción de la mujer virtuosa, que cumpliendo en obediencia cada una de esas descripciones, siendo atalaya, vigilando lo que pasa en nuestro alrededor, atendiendo a nuestro esposo, preocupándonos para que nuestros hijos no tengan frío, ¿verdad?, que dándole ese calor de madre, escuchando a nuestros hijos, a nuestro esposo. Y ese Proverbio 31:10 dice
mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y yo me hago esta pregunta, en realidad Señor, yo soy una mujer virtuosa donde mi esposo la ha encontrado. ¿Cuántas nos hacemos esa pregunta? Entonces, si somos esa mujer virtuosa, dice en Isaías 32, versículo, me voy a ir al último, pero lo pueden leer del versículo 15 al 18, pero voy a leer el 18 de qué es el resultado de vivir en esa paz que dice el Señor, donde no estamos en un desierto, sino que en un bosque frondoso, ¿verdad? Y dice, mi pueblo habitará en un lugar de paz, en moradas seguras, en serenos lugares de reposo. Eso es lo que el Señor está pidiendo para nuestros hogares, para nuestra familia, lugares de reposo, un lugar de paz. ¿Y cómo lo hemos hecho, Angelita? ¿Qué ha hecho así? Tal vez en 3 minutos usted nos dice puntualmente cuáles son las acciones que usted ha llevado en la sabiduría de Cristo en su hogar para formar este hogar de paz. Bueno, en primer lugar, ¿verdad? He decidido tener a Dios en primer lugar. Es decir, cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar de nuestras vidas, todo empieza a cambiar, porque el Señor nos llena de paz, nos llena de amor, y entonces nosotros podemos compartir ese amor con nuestro esposo y también con nuestros hijos, ¿verdad? Entonces ya el ambiente familiar se vuelve armonioso y ya todo lo que era iras y contienda va quedando atrás. Entonces es tener a Dios en primer lugar y también, bueno, en cada cosa, como decía Soledad, ¿verdad? Pidiéndole a Dios que nos ayude a moldear nuestro carácter, porque nosotros como venimos, ¿verdad? De una crianza donde quizás pues nuestros padres sin querer nos enseñaron cosas que no debían enseñarnos. Por ejemplo, a ser malcriados, a ser intolerantes, a explotar por cualquier cosa en ira, ¿verdad? Entonces todas esas cosas con la ayuda de Dios hemos tenido que ir desaprendiendo y aprendiendo las cosas nuevas, dejando, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo vaya moldeando nuestro carácter y orando, ¿verdad?, leyendo la palabra de Dios. Y sobre todo la única condición que pone el Señor para conceder los deseos de nuestro corazón es la obediencia a su palabra, pues porque ahí en la palabra está todo lo que nosotros debemos hacer para que Dios conceda nuestros deseos, los deseos de nuestro corazón. Y uno de mis grandes deseos es tener una familia feliz. Y ahorita siento que lo he logrado, sinceramente. Sí. Y bueno, la otra parte de ser una mujer sabia es entender, ¿verdad? Yo he logrado entender de que nosotros como mujeres tenemos que ser ayuda idónea para nuestro esposo. El Señor nos ha dotado de sabiduría, pero no para que nos creamos superiores a los esposos, sino para que seamos un complemento de ellos. Así es. Entonces, pero ¿qué pasa? En el mundo uno siente que es superior al esposo. Y entonces uno quiere como gobernar todo, pues, en la casa. Y a veces los esposos nos lo permiten porque no quieren hacer las cosas. Entonces se nos hace fácil agarrar a nosotros el timón y seguir adelante. Y eso es lo que mencionás, sí, es lo que te vende el mundo. O sea, que tenemos derecho a ser iguales. Y claro que sí, pero hay un rol que el Señor ha diseñado, sí, para nuestra familia, ¿verdad? Exacto. Y no podemos dejar de lado, después de Dios, la importancia que es enfocarnos en nuestro matrimonio con nuestro esposo. Exacto. Y como nuestros hijos. Y ahí quiero sacar a relucir cuando dijiste, a mí me tocó en el corazón que dice, mi hija tuvo en su momento asma, que gracias al Señor está sana, pero yo me fui. O sea, cuando somos imprudentes y no somos sabias, cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón, también abandonamos a nuestros hijos. Entonces, y ahora eso no es así, Miriam. ¿Qué nos compartís ahora esa mujer sabia, esa Miriam sabia? Bueno, así como decís, hoy no, hoy mis hijos, yo le doy gloria a Dios, los 3, de Marvin, Phoebe y Javiera, hoy yo escucho los corazones de mis hijos. Nuestros hijos mayores, ya que están en la universidad, ellos llegan al cuarto y ahí estamos
Dice mi suegra que ese es nuestro nido, parece un nido, porque cuando llega el Papa o estamos los 5 nosotros, y ahí estamos y ellos llegan a decirnos lo que les pasó en el día en la universidad, y hoy escucho el corazón de mis hijos, escucho el corazón de mi hija. Y a Miriancita igual, me ha enseñado el Señor de compartir. Miriam me ha dado muchas lecciones de fe. Con ella Dios me hablaba. Mi hija siempre, por medio de ella, siempre el Señor, cuando yo la dejaba abandonada, que hoy yo disfruto a mi hija y le doy gracias a Dios, a Miriancita, la más pequeña. Ella tiene una gran fe. Y me acuerdo un día que veníamos en el camino, estudiaba en la Salle en el anexo de la Salle. Y un día ella me decía, ay, ya no quiero llevar la mochila, y yo traía otras cosas. Y entonces el Señor me habló por medio de la palabra de que en Mateo 11:28, que donde tenemos que entregar las cargas. Entonces cuando yo miré que la niña me entregó su mochila, me entregó lo que andaba, yo digo, así es que cuando le damos las cargas al Señor, y realmente Él nos da un corazón pasible y Él nos da su yugo que es más ligero. Y después la Miriancita salió corriendo así tranquila y ella iba caminando, y yo digo, Dios me lo reveló de esa manera, y yo dije, gracias Señor, porque de esta manera te puedo entregar todas las cargas que yo he tenido, y sé que me las has tenido y quiero tener ese yugo ligero así como mi niña. Fue como tan revelador en el camino, y yo dije, gracias, porque siempre yo le digo al Señor, siempre he hablado, y es una de las cosas que creo que todas las que nos hizo falta en nuestra niñez, tener la firmeza de Cristo Jesús en nuestros hogares, de que Él sea el centro de nuestra vida. Hoy es diferente, hoy nuestros hijos, Marvincito, Phoebe y Javiera, son ellos más saludables, así como dice Angelita, yo los veo como niños. Marvin Javier tiene 22 y yo leo el niño, y todos creen que cuando llegan el niño miran que es un grandote, 22. Entonces la niña, y ya lo miran que sale. Entonces yo siempre los trato como niños realmente. Y Dios es tan bueno y soberano que en esa sabiduría me ha permitido compartir y ver a mis hijos, disfrutarlo. Hoy yo le doy gracias en medio de esta sabiduría que Dios me ha dado, de ser sabia y edificar mi casa. Y algo que creo que todas anhelamos, algo que nosotras nos sentimos desamparadas porque como venimos de hogares disfuncionales, creo que no hay la seguridad de los matrimonios, de los papás que nos dan la seguridad. Y Soledad dijo, ese papá, y creo que todas anhelamos un papá, y ese papá que esté con nosotros, que nos abrace, que nos cuide y que nos proteja. Y cuando Soledad dijo eso, trajo a mi memoria que cuando yo le dije, Señor, yo siempre veo por todo el mundo, pero ¿quién mira por mí? Y yo recuerdo que yo sentí como un abrazo, porque yo le dije, gracias Señor, pero yo sé que usted está conmigo, le dije yo. Y yo le dije, yo soy una princesita de tuya, porque nadie me lo decía, pero sé que después me acuerdo de que en una iglesia dijeron, somos las princesas de Dios. Yo dije, gracias Señor, porque me estaba confirmando que sí realmente somos sus princesas. Y muchas veces venimos la carencia de efectividad desde nuestra niñez. Y hoy sí que soy una mujer sabia y puedo edificar mi casa con el amor y la ternura de Dios. Qué bello. Y Soledad, si nos da en 2 minutos una palabra, y ojo, quiero mencionar aquí, Soledad es una mujer emprendedora con un buen cargo en una empresa muy, muy importante del país, o sea que sí podemos enfocarnos en los caminos del Señor y siendo también exitosas profesionalmente sin perder el enfoque. ¿Qué le decís a esas mujeres? Que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, pero no es un temor de miedo, es un temor de amor. Es un temor cuando uno no quiere fallarle a su papá, no le quiere fallar a su mamá, quiere hacer las cosas bien para robarle una sonrisa. Y todo este tiempo he querido eso. Y cada vez que tengo una circunstancia, doy un paso atrás. Y aunque uno explota, porque uno explota, analizo qué es lo que Dios está demandando de mí en este momento. ¿Qué quiere que haga? ¿Quiere que vaya a perdonar? ¿Quiere que busque a alguien? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Y pedirle a Él la guianza, porque Él siempre nos va a dar esa guianza. Toda la honra y la gloria que ha habido en mi vida, los crecimientos, la restauración de mi matrimonio, mi hijo restaurado, ha sido para honra y gloria de Él, porque le he creído
porque siempre he dicho, porque lo creo, porque lo declaro y porque soy tu hija. Esta bendición que tú tienes para mí, yo la acepto en mi vida, aunque no lo miraba, aunque no tenía el trabajo, aunque no miraba a mi hijo restaurado, aunque no miraba la salud de mi hijo. En otro momento les comentaré, yo declaraba que en el nombre de Jesús ya estaba hecho. Entonces no hay nada imposible en las manos de Dios, pero Dios sí quiere corazones que quieran, que anhelen robarle una sonrisa a Él. Gracias, Soledad. Y amigos televidentes, esperamos que este programa haya sido de mucha bendición para su vida y sus hogares. Recuerde de que Dios lo que quiere es un corazón dispuesto a recibirlo. Él está anhelando que le abran las puertas de su corazón. No seamos en nuestros hogares con esa redencía donde es preferible comer el pan duro que un banquete. ¿Cuántas familias tienen un buen nivel adquisitivo y viven en pleito? Porque Dios no está en nuestros hogares o no está en nuestro corazón. Entonces, hoy pídale a Dios que entre a morar en su casa, en su hogar, en su vida. Dígale que Él sea el centro de su vida. Que no seamos nosotras esas mujeres, como lo dice la palabra de Dios, como goteras en lluvia, que andamos detrás buscando el pleito. No, seamos esas mujeres sabias. Pidámosle al Señor, si no podemos callar, Señor, ayúdeme a callar cuando debo callar. Y deme las palabras de amor con sabor a miel para poderle hablar a ese esposo que a veces me habla con rudeza, para poderle hablar a ese hijo con amor que a veces en el día a día nos saca de quicio porque somos humanos. Pero usted, señora, es luz en su casa. Amén. Usted es atalaya en su casa. Usted es esa columna que ha puesto el Señor en su hogar para traer la paz y el reposo que el Señor dice en esas palabras en Isaías. Yo quiero despedirles, pues que hagan una oración con nosotros, ¿verdad? Y agradecerles por haber estado ahí sintonizándonos en el canal Extra Plus y decirles que Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros y le pido, Señor, en esta noche, yo le doy las gracias por habernos permitido estar aquí, Señor, llevando de nuestro testimonio de lo que usted ha hecho en nuestras vidas, Señor. Yo le pido que se quede así como está en nuestros hogares, en cada hogar que hoy nos ha sintonizado, Señor, en cada varón y en cada dama, Señor, que están ahí esperando una palabra de bendición y de esperanzas para ellos, para coger aliento y seguir, Señor, por este camino que nos lleva, Señor, hacia usted. Abrácenos fuerte, Papito Dios, y yo le pido, Señor, que se quede a morar en nuestros corazones, Señor. Hoy, Señor, lo recibimos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Libertador, y lo declaramos que usted es el amor eterno que envuelve a nuestras familias y nuestros hogares. Quédese con nosotros y le damos una vez más gracias, Señor, por estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos. Y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor.